Dios te bendiga, Dios te guarde. Sean todos bienvenidos a mi canal y a este segmento Busquemos en la Biblia. Hoy vamos a tener el capítulo 4 de Mateo, así que ponte cómodo y vamos a leer todos juntos. Damos gracias a Dios por su grande amor y por su misericordia, porque nos permite un día más podamos leer las Escrituras juntos. Así que primero vamos a orar. Padre, te alabo, te glorifico, Señor, te doy las gracias por tu amor, por tus bondades. Señor, gracias por este momento que nos permite, Señor, de poder leer las Escrituras, Señor, un día más. Padre, glorifícate a través de ellas y trata con cada vida conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias a Dios porque Él ha sido bueno. Así que vamos a empezar leyendo las Escrituras en Mateo capítulo 4. Se lee con la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando a
toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios mío. En este día te agradezco por esta bendición. Es un privilegio leer tu palabra. Gracias, Dios mío. Glorifícate a través de ella, en el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por este capítulo más que hoy estamos leyendo y pidiéndole a Dios que nos dé el entendimiento de poder entenderla, de poder darle la mejor interpretación, de aprenderla, atesorarla en nuestro corazón. La palabra de Dios es para que nosotros la leamos y le tomemos tiempo, la atesoremos en nuestros corazones y después la pongamos por obra en nuestras vidas, porque aquí hay un mensaje para todos nosotros. Así que damos gracias a Dios. En este capítulo nos habla primeramente de las tentaciones que Satanás le hizo a Jesús en el desierto cuando estaba en un tiempo pues de ayuno vulnerable. Cuando tú estás ayunando, tu cuerpo pues se debilita. Pero al mismo tiempo de las tentaciones de Satanás, podemos ver cómo el Señor vence las tentaciones. Y nos lo dejó aquí en su palabra para que nosotros aprendamos también que como Él venció, nosotros también podemos vencer usando la misma palabra. Satanás usó la palabra y el Señor usó la palabra también para vencer la tentación. Una de las formas que podemos vencer la tentación es usando la misma palabra que Dios nos ha dejado. Desde el versículo 1 hasta el versículo 11 podemos ver nosotros 3 tentaciones de Satanás a nuestro Señor. Y ahí vemos cómo el Señor las venció. Empieza el capítulo diciéndonos, ¿verdad?, que el Señor, después de que salió, terminando el capítulo 2, cuando salió del agua, fue bautizado, entonces entró en un ayuno de 40 días y se fue al desierto. En este ayuno fue tentado. Y dice que vino el tentador, el versículo 3, vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y déjeme decirle que el Señor lo podía hacer, pero no para complacer a Satanás. Los milagros no son para tentar a Dios. Y los milagros no son para satisfacer nuestro ego. El Señor ahí no necesitaba comida, estaba en un ayuno. Pero Satanás sabía que su cuerpo, como hombre que era, su cuerpo se debilitaba cuando entraba en un ayuno. Y por supuesto que le iba a dar hambre. Así como nosotros cuando ayunamos nos da hambre. Y aquí vemos, ¿verdad?, que Satanás le dice, oye, si es verdad que eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en un buen manjar, se conviertan en pan de lo que tú necesitas ahora para comer. Pero vemos que el Señor no dejó que esa tentación rompiera su ayuno. Y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El pan que nosotros ingerimos hoy, ya dentro de 2 horas, 3 horas, ya necesitamos más pan. Pero cuando tenemos la palabra de Dios, no necesitamos nada más, porque allí está la verdad de Dios y esa verdad nos fortalece y nos hace vivir vidas victoriosas.
Pero Satanás no se quedó así. Continúa relatándonos la escritura que después el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso en el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Porque Satanás sabe las escrituras. Por eso que nosotros debemos también de saber las escrituras para poder contrarrestar toda altimaña del enemigo. Porque escrito está. A sus ángeles mandará Dios para que te guarden y cuando caigan no tropiece, no te dé duro la piedra. Los ángeles te van a sostener en sus manos. Aunque Dios lo podía hacer, pero este no era el tiempo y no era Satanás que tenía que dar las órdenes al Señor. Él estaba en un ayuno y el ayuno no se rompe. Él le dijo: escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Firmemente podemos contrarrestar al enemigo con la palabra. Pero algo importante que nosotros aprendemos en este capítulo es que Satanás no se queda quieto porque usted le diga un día, una vez escrito está, y Satanás no se queda quieto ahí. Él va a seguir insistiendo e insistiendo para que usted y yo caigamos en la tentación. Con el Señor siguió insistiendo. Dice: otra vez le llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos que Adán le entregó al pecar, ¿verdad? Y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Al dador de la vida, al que hizo el mundo, el mar y toda su plenitud, al creador del universo, le está diciendo Satanás. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Solo Dios es digno de ser adorado. Nosotros nos prostramos ante Dios porque Él es el único digno de adoración y de alabanza. El Señor también lo contrarrestó. Su parte humana le dijo: solamente al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. En esta ocasión Satanás ya lo dejó. Dice: le dejó y vinieron ángeles y le sirvieron. La insistencia. Así como Satanás insistió con el Señor para hacerlo caer y desviarlo del ayuno, también va a insistir contigo. Así es que tenemos la palabra de Dios, por eso es tan importante leerla y llenarnos de ella para cuando lleguen las tentaciones poder contrarrestarla, decirle al enemigo: escrito está. Escrito está, solamente al Señor tu Dios adorarás. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. No solo de pan vivirá el hombre, escrito está. El hombre vivirá por toda palabra, de toda palabra que sale de la boca del Creador. Esta primera parte del capítulo 4 de Mateo nos da a nosotros fuerzas para nosotros también pararnos firmes frente a las tentaciones del enemigo. Continúa el capítulo y ahora nos habla de el ministerio del Señor. El Señor empezó su ministerio después de salir del ayuno, empezó a predicar el evangelio, a llamar a las vidas al arrepentimiento, una continuación de lo que ya el precursor del Mesías, Juan el Bautista, había empezado, y aquí era el tiempo del Señor. Comenzó llamando a los primeros discípulos. En este capítulo podemos ver que los primeros discípulos fueron 4, los cuales Él llamó. Dice la Biblia que dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, que iba el Maestro, el Salvador, el Mesías, a pasar por ahí para llevar el mensaje de arrepentimiento, el mensaje del evangelio, a llamar a los hombres al arrepentimiento. Llegó la luz del mundo para que los hombres tuvieran luz y ya no anduvieran en oscuridad. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque ha llegado el reino de los cielos.
Dice que andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a los primeros 2 discípulos, a Simón Pedro, llamado Pedro, y a Andrés su hermano. Y los llamó. Estos estaban haciendo su oficio. Ellos eran pescadores de profesión. Y los llamó a dejar la pesca y a enseñarles su carrera de éxito, que era ser pescadores de hombres. Le dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y ellos no titubearon. Ellos entonces, dejando todo, al instante dejaron sus redes y le siguieron. Algo tan precioso, con esa seguridad. Después siguió y vio a otros 2 hermanos, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, y los llamó. Dice aquí que estaban ellos ocupados, ¿verdad?, remendando las barcas de su padre, y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca, le siguieron. Y dejaron a su padre también. Dejaron la barca y dejaron a su padre. Y el Señor continuó recorriendo toda Galilea, enseñando en las sinagogas, y predicando el evangelio del reino y haciendo milagros, sanando a todos los enfermos, libertando a endemoniados, ¿verdad? Haciendo milagros sobrenaturales. Y dice la Escritura que se difundió la fama en toda Siria y trajeron todos los que tenían enfermedades, dolencia, todos los afligidos por todo tipo de enfermedades, los atormentados por las fuerzas del enemigo, los endemoniados, los lunáticos, aquellos que habían nacido con problemas emocionales, problemas mentales, paralíticos, y a todos por igual los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Se difundió su fama, hacía milagros. En ese tiempo había mucha religión, pero no había poder. Llegó el poder de Dios a la tierra, y el poder de Dios sanaba enfermos, hacía milagros, llamaba a las gentes al arrepentimiento, y las gentes le seguían. Podemos observar este primero llamado de estos 4 discípulos, cómo ellos no titubearon, inmediatamente dejaron todo lo que para ellos era valioso, su carrera, lo que ellos hacían para vivir. Para ellos era lo único, lo más valioso, pero era más importante escuchar la voz del Maestro. Así debes hacer tú hoy. Escuchas el llamado de venir, de arrepentirte y de aceptar a Jesucristo en tu corazón. Ven a Él ahora que hay tiempo, ahora que escuchas el llamado. No hay nada más importante que seguir al Señor, porque solamente Él nos da la vida. Hasta aquí este capítulo 4. Más adelante continuaremos con los demás capítulos, así que muchas gracias por su atención. Si te gustó este video, dale me gusta, compártelo con tus amistades, con otros, para que así formemos todos una generación, una comunidad de hombres y mujeres que amamos la palabra de Dios. Así otros pueden ser edificados a través de la palabra de Dios y vidas sean alcanzadas. Si tú le das me gusta y lo compartes, YouTube lo va a compartir y lo va a llevar a donde tú y yo no podemos ir. Dios te bendiga, Dios te guarde, y nos vemos en el próximo capítulo 5 en la sección Busquemos en la Biblia.